Estamos hoy con Gonzalo Brito, que es psicólogo e instructor de mindfulness en España. Es una persona que es referencia en los estudios con mindfulness y compasión, principalmente en los países, né, que tendremos la lengua española ahí. Entonces, hoy en CPM, nosotros tenemos el placer de poder entrevistar a ello y conversar un poco sobre su trabajo con mindfulness y compasión. Entonces, es eso. Gonzalo, yo soy Angélica da Mole y hago parte del grupo de profesores del Centro de Promoción de Mindfulness en Brasil. Este proyecto es para entrevistar y conversar y saber un poco más de los trabajos de otras personas, pesquisadores y profesionales que trabajan con mindfulness y compasión. El objetivo es poder compartir con más personas posibles los beneficios, las cosas que consideramos buenas y también las cosas que hay que tener mucho cuidado y hacer lo mejor para que más personas se beneficien de esta práctica por ahí. Genial. Pues muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy, Angélica, y gracias a todos tus compañeros del Centro de Promoción de Mindfulness. Así que encantado de colaborar con ustedes en lo que quieran. Sí, muchas gracias por aceitar el convite para estar con nosotros. Feliz. Bueno, vamos a empezar. Yo quería saber un poco más, porque todos nós que trabajamos con mindfulness, né, o compasión, sabemos de la importância de la prática personal, ¿sí? Porque sabemos que para estar a facilitar grupos, estar incentivando a prática de mindfulness e compaixão, a que estarmos em la prática juntos. ¿Sí? Nos gostaria saber para ti como que haces essa relação, porque sabemos que tu tens uma prática personal de muitos anos, né, antes de trabalhar também com mindfulness. Nos gostaria de saber um pouco de tu caminho, de como empezaste as práticas e como hoje esta prática se relaciona com tu trabalho. Vale. Bueno, tomé contacto con la práctica de mindfulness, claro, antes de conocer el término mindfulness y todo eso, llegué a la práctica a través de una búsqueda espiritual hace, claro, unos 20 y tantos años. Y, claro, unos 10 años después tomé contacto con que existía esto de mindfulness, ¿no? Y el trabajo de Jon Kabat-Zinn en Massachusetts, y supe que había programas estandarizados, seculares, basados en prácticas contemplativas como el MBCR, MBCT, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí creo que hay un beneficio o una cierta ventaja que se tiene cuando uno ha llegado a las prácticas no a través de mindfulness directamente, sino que a través de una búsqueda personal, que usualmente uno ha llegado a la práctica porque la necesitaba, sí. ¿sí? No porque es una oportunidad de hacer un camino profesional con eso, sino que, y cuando uno hace algo porque lo necesita, eso trae una motivación personal muy fuerte y distinta, porque uno no está pensando en enseñar nada, sino que en tener algo de donde agarrarse en esta vida para poder navegar el sufrimiento, ¿no? Básicamente así llegué yo, sufriendo mucho, y no sé si he dejado de sufrir, yo creo que no he dejado de sufrir, pero me relaciono de manera un poco distinta a mi sufrimiento. Sí. De una manera más constructiva, y eso, claro, mindfulness ayuda a ver el sufrimiento, sí, a aceptar el sufrimiento, y la compasión ayuda a traer una actitud constructiva hacia el sufrimiento, traer una cierta calidez y la motivación de aliviar y prevenir el sufrimiento en uno mismo y en los demás. Sí. Entonces, tu pregunta es central
cómo se relaciona la práctica personal con el compartir, sobre todo en tiempos donde alguien puede tomar un taller de fin de semana y certificarse como instructor de mindfulness, ¿no? Eso es lo que Sí. pasa cuando el mercado, la lógica del mercado entra en el ámbito de la práctica. Entonces el riesgo es que las personas que toman cursos rápidos y no tienen una práctica personal de un cierto tiempo, pueden creer que están transmitiendo la práctica porque saben decir un script, saben decir un guión de una práctica de meditación. Sí. Y esto es un poco complicado porque el paciente o el alumno que recibe esa instrucción no va a tener una instrucción corporeizada, vivida, encarnada, ¿no? Sí. Tienen la palabra encarnar Sí, sí. en portugués, es una linda palabra porque es hacer carne, ¿sí? Hacer carne y la carne transmite, ¿no? La Sí. presencia transmite algo que no es el guión de la práctica, sino que, de hecho, las palabras que uno usa para transmitir una práctica, para guiar una práctica, no son la práctica. Sí. Cuando uno guía una práctica, lo que hace es, uno, transmitir un estado, una manera de estar en el mundo, que puede usar palabras, silencios, pero que son intercambiables. Lo que se transmite es una manera de estar y de relacionarme con la experiencia. Sí. Entonces, si una persona con poca práctica le hace mindfulness a un paciente o a un alumno y el paciente o el alumno no recibe la transmisión de un estado de alguien que encarna porque lo ha practicado, y el alumno siente, no, a mí no me sirve esto de mindfulness. Sí. Se pierde una tremenda oportunidad y se cierra una puerta que a lo mejor a la misma persona le podría servir si se lo enseña a alguien más o si se lo enseñan más adelante en la vida. La persona puede decir, no, yo una vez probé mindfulness y no es para mí. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que estamos llamando hoy en día como transmitir prácticas de mindfulness y de compasión va a depender mucho de la calidad de quien lo transmita, y la calidad está completamente relacionada con la experiencia que tenga la persona con la práctica y la capacidad de transmitir, que no es lo mismo. Una persona Sí. también puede tener años de meditación y de retiro, pero no tiene la habilidad pedagógica para transmitirlo, también va a faltar eso. Sí. Por eso los procesos de formación de instrucción, de instructores, de mindfulness, de compasión, de autocompasión, tienen que ser procesos profundos y largos que involucren la práctica, pero también la comprensión y la pedagogía que permita transmitir de manera adecuada las prácticas y el corazón de las prácticas. Sí, sí, gracias. ¿Y cómo todo este proceso que vives como instructor, como facilitador de los grupos, cómo que ves? Já he dicho que é importante para ti para estar em contato e acolher melhor tu sofrimento também. Uh-huh. E como isso reverbera ou como isso tem alguma consequência em tu vida, em tu forma de viver? Ajá, es una pregunta profunda también. Creo que muchas veces mal entendemos practicar con sentarme un rato en el cojín, hacer una práctica. Pero a medida que uno se va familiarizando con las prácticas, se va desdibujando el límite entre lo que es práctica y la no práctica, ¿no? Lo que en el budismo tibetano muchas veces se nombra como la post-meditación, es decir, fuera del espacio de práctica, pasa a ser por lo menos tan importante como el espacio de la práctica para cultivar las cualidades que queremos desarrollar cuando decimos que vamos a practicar algo. Si me enredo mucho, me avisas también, Sí, ¿vale? sí, no, está bien. Entonces, para mí, aunque partí haciendo muchas prácticas concentrativas, de atención plena también y de análisis de la experiencia, en los últimos 10 años mucha de mi energía y atención se va a las prácticas de compasión. ¿Sí? Sí.
En eso hice mi tesis doctoral en el tema de la compasión y formo a gente en terapia centrada en la compasión, a psicólogos y psiquiatras, y también formo instructores en el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, que ustedes conocerán quizás por Vivian. Entonces mi mente está más tomada por la compasión más recientemente. Y lo que veo que va ocurriendo es que en lo cotidiano, cuando veo alguna dificultad, se ha desarrollado un hábito. Y el hábito es, ¿qué se puede aportar a esta situación? ¿Qué puede ser constructivo traer a esta situación? Eso es lo que se va cultivando como una respuesta reflejo, ¿sí? Por ejemplo, si, por decir algo muy cotidiano, si entro a las redes sociales, ¿sí? Lo que se instala como por defecto es ¿qué puedo decir que pueda aportar algo? ¿Qué puede ayudar a disminuir o prevenir el sufrimiento? Sí. ¿Sí? Y también en la relación conmigo mismo, aunque no puedo decir que estoy libre de la autocrítica, mucho estoy lejos de eso, ¿no? Todavía me doy bastante autocrítica internamente, pero también he notado que ha ido creciendo una voz alternativa que puede traer algo de amabilidad y de amor a mí mismo en momentos difíciles. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que la relación de a poco con los eventos cotidianos, con los demás y con uno mismo se va transformando. ¿Por qué? Porque estos estados, ¿no? El estado de presencia que genera mindfulness, ¿sí? O el estado de compasión que quiere traer algo constructivo a una circunstancia difícil, si uno repite el estado, muchas veces se va transformando en un rasgo a nivel neurológico. Las neuronas que se disparan juntas se van cableando entre sí y van formando nuevos funcionamientos y estructuras a nivel neurológico que sirven de soporte a nuevos hábitos psicológicos, mentales, emocionales. Entonces se va volviendo como una segunda naturaleza que esta vez es elegida, no está determinada genéticamente o biológicamente, sino que yo voy eligiendo para dónde voy esculpiendo mi cerebro y mi mente en una dirección que pueda ser útil para mí y para los demás. Y eso se va manifestando en la comida que elijo comer, por ejemplo, en qué elijo decir cuando abro mi boca. A veces elegir no abrir mi boca si siento que no voy a decir algo que pueda ser útil o constructivo. ¿Sí? Sí. Y no quiere decir que uno no se siga equivocando cientos de veces al día, pero uno se va dando más cuenta de qué es lo que uno va haciendo y qué consecuencias va a traer, y quizá decir, bueno, ahora metí la pata, pero la próxima vez voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. Sí. Como Así estás... yo creo que dialoga la Sí. práctica con la vida cotidiana. Sí. Dijiste um pouquitinho do papel da neurobiologia para lidar com isto e os cambios que empiezam, que de alguma forma estão presentes em lo cotidiano. E hablaste também agora e também em outras palestras e conferências que nós tivemos a oportunidade de assistir, la relación muy importante que tiene de estar en la presencia de las emociones difíciles, las emociones que son más desafiadoras para estar con nosotros, ¿sí? En su discurso habla mucho de eso, ¿sí? ¿Cómo piensas que este contacto, como ya hablaste de la compasión en ese proceso, puede... Porque nosotros, todas las personas ahí están, como dijiste, a intentar estar más con las dificultades y no estar en este proceso de querer suprimir o rechazar lo que estás sintiendo. ¿Cómo ves esto en el proceso de mindfulness y compasión? Porque es tan importante estar en contacto e de que forma estar em contato com estas emoções que são desafiadoras para estar em busca de estar melhor em mais equilíbrio emocional contigo e com as coisas em lo dia a dia. Gracias, buena pregunta también.
esto que nombras como emociones desafiadoras o difíciles, creo que es un término muy acertado porque no trae una connotación de juicio, no son emociones negativas o malas, ¿no? Pero efectivamente son desafiantes, es difícil lidiar con la ira, con el miedo, con el resentimiento, con el asco, etcétera. Pero es importante no patologizarlas o demonizarlas, porque efectivamente estas emociones traen información importante de lo que está ocurriendo, ¿no? Las emociones difíciles nos están dando una señal de alarma que sentimos claramente en el cuerpo también para decirnos algo no anda bien. Entonces, si es que el mundo fuese un lugar ideal, no necesitaríamos esas emociones desafiantes, pero como el mundo sigue teniendo la costumbre de traernos políticos muy difíciles de soportar, Sí. epidemias y pandemias que puede que se vuelvan no tan poco inusuales en el futuro, puede que sea un escenario al cual tendremos que aprender a navegar, cambio climático, etcétera. O sea, el mundo hay sufrimiento y las emociones difíciles son las respuestas naturales de nuestro cuerpo-mente al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, aprender a relacionarnos con ellas es muy importante. ¿Qué hacemos cuando decimos, por ejemplo, cuando trabajamos en el programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional? Lo que hacemos es, respecto a estas emociones, es aprender a reconocerlas sin avergonzarnos de ellas. Si sentimos vergüenza o culpa por sentir rabia, lo que voy a tender a hacer es suprimir, reprimir, esconder, barrer debajo de la alfombra la rabia, ¿sí? O bien ir al otro extremo, que es explotar, ¿sí? Expresar ciegamente la rabia, pero los dos extremos tienen consecuencias sufrientes. Sí. Si reprimo o suprimo, me enfermo. Si exploto ciegamente, puedo dañar mis relaciones con personas a quienes valoro, ¿sí? Además, aumento el sufrimiento que hay en el mundo con la explosión ciega. Entonces hay un punto intermedio que es reconocer la emoción, extraer su sabiduría. ¿A qué me refiero con esto? El enfado, por ejemplo, el enojo, tiene la sabiduría de remover obstáculos o poner límites. Alguien que no se enoja no va a poder hacer eso. De hecho, con algunos pacientes necesitamos construir la capacidad de enojarse, porque seguramente cuando niños aprendieron que no era una emoción válida. ¿Sí? Sí. El miedo tiene la sabiduría de ayudarnos a ponernos a salvo en momentos de dificultad. ¿Sí? Cuando hay una amenaza. Por ejemplo, hoy en día, sentir algo de miedo al coronavirus es funcional. Ayuda. Pues la gente por miedo se está lavando más las manos, por ejemplo. Eso está genial. ¿Sí? Vamos a ver que luego si se pasa al otro extremo es más complicado. Pero lo que quiero decir es que hay sabiduría en el miedo. No es tontera el miedo. Sí. Sino que es sabiduría. Hay sabiduría en el asco. Claro, el asco está diseñado para protegerme de lo que es tóxico. Si no siento asco de algo que es tóxico, voy a entrar en contacto con ello y a lo mejor me voy a enfermar y voy a enfermar a otros, etc. ¿Vale? Entonces, reconocer la emoción sin reprimirla y sin inflarla. Ahora, este extremo de acá, inflarla, no es tan fácil en los seres humanos adultos. ¿Por qué digo humanos adultos? Porque hay otros animales mamíferos y los niños pequeños que pueden sentir las mismas emociones difíciles, pero las viven como una ola que viene y pasa, ¿no? Viene a enfrentar la situación que hay que enfrentar y luego transcurre. Sin embargo, en los seres humanos adultos tenemos un estímulo que genera una emoción, el estímulo puede ser interno o externo, pero luego nos quedamos enganchados en la emoción porque seguimos alimentando la emoción a través del funcionamiento de nuestro cerebro narrativo, lingüístico, egoico. Entonces, un adulto puede sentir rabia no solamente por un rato como un niño o un perro, sino que se puede quedar por semanas
y hasta años enganchado en resentimiento y seguimos refriendo, recocinando la misma historia que mantiene la fisiología del cuerpo en activación. Y esto tiene consecuencias tremendas a nivel de salud intrapersonal e interpersonal también. Sí. ¿Vale? Gonzalo, Entonces, sí, perdón, perdón. solo para terminar la idea. Ajá. Entonces, lo que nos permite mindfulness es darnos cuenta de la emoción, extraer su sabiduría y luego encontrar un espacio de sabiduría para decir, ok, me estoy dando cuenta que sigo alimentando este estado emocional y ya no es útil. Ya no es útil tenerlo, Sí. entonces practico soltar. Noto, te veo pensamiento, te veo relato, muchas gracias, pero ya no te necesito y poder surfear la ola nuevamente. Sí. Ahora que havia quase te interrompido aí para te perguntar uma coisa que me chamou a atenção quando estava falando, que como nós outros, como estamos maiores, né, ou mais viejos, temos a tendência, não como o niño ou alguns animais, de estar muito presos em pensamento e quedar aí por muito tempo. E isso, como ha dicho, tem muitas consequências. E uma coisa que hablas também muito e que nós temos aí a aprender juntos mais e mais é estar em contato com o que sentimos em nosso corpo. E como pensas que como o contato, as sensações do corpo, a corporificação, em sentir estás em corpo encarnado, como ha dicho, como isso pode ajudar a lidar melhor ou a estar com estas emoções difíceis? Ok. Las prácticas de mindfulness en general enfatizan mucho la conciencia del momento presente, ¿cierto? Sí. Y en particular la experiencia encarnada del momento presente. Y este énfasis no es porque el cuerpo sea más importante que la mente, sino simplemente lo que hace es compensar el desbalance habitual que tenemos los seres humanos occidentales, contemporáneos, que estamos muy en la cabeza y poco en el cuerpo. Entonces, en realidad, en la práctica de mindfulness, tenemos que prestar tanta atención a lo que sucede en el cuerpo como a lo que sucede en la mente. Pero estamos tan desencarnados en general, tan desconectados de la tremenda sabiduría que hay en el cuerpo, que necesitamos partir por ahí, partir encarnando eso. Además que el cuerpo, a diferencia de los contenidos de la mente, el cuerpo está siempre en el presente, ¿no? Muchas de las prácticas de mindfulness iniciales, por ejemplo, el escáner corporal o atención plena a la respiración, al llevar la atención a las sensaciones físicas de la respiración, por ejemplo, estamos llevando la mente al presente porque la respiración está siempre en el presente, ¿vale? Pero eso es una puerta de entrada. Luego, si profundizamos en la observación del cuerpo, nos vamos a dar cuenta que en el cuerpo hay una tremenda sabiduría. Las sensaciones corporales que tenemos están constantemente dándonos información acerca de cómo estamos, de si hay alguna necesidad insatisfecha. Y no estoy hablando aquí siquiera de grandes necesidades. Sí. A veces no nos damos cuenta y no tomamos agua en todo el día. ¿Sí? Entonces, llevar atención al cuerpo es darme cuenta de qué necesidades pueden haber ahora que no están siendo satisfechas. Luego, si presto atención al cuerpo, también voy a poder tener mayor conciencia de cuál es mi estado emocional. Porque a veces no lo registramos mentalmente, pero si observo cuál es mi patrón respiratorio, cómo es la temperatura corporal, mi pecho está cerrado o está abierto, cómo está mi expresión facial, está relajada o estoy con el ceño fruncido, hay una sonrisa o un cierto pesar en mi rostro. El cuerpo tiene toda una geografía emocional que es desconocida para la mayor parte de la gente cuando estamos completamente perdidos en nuestro discurso mental, ¿vale? Entonces, esto que es válido y cierto en relación con el propio cuerpo,
también lo utilizamos interpersonalmente. Por ejemplo, en el trabajo psicoterapéutico, el terapeuta necesita aprender a prestar atención a las claves no verbales que está ofreciendo el paciente. ¿Cómo respira mi paciente? ¿Cuál es su postura corporal? Es muy distinto si mi paciente está así, así está así, por ejemplo. Te transmiten dos sensaciones muy distintas de cómo se siente él consigo mismo. La expresión facial, cómo se inclina el paciente. Todo esto que estoy diciendo para un paciente, la gente lo puede también escuchar y extrapolar a prestar atención a la corporalidad de mi hijo o de mi pareja. Y podemos aprender a leernos mejor. Eso también es mindfulness. Estar atento a qué es lo que está comunicando, no solamente el otro verbalmente, sino que escuchar la corporalidad del otro. ¿Vale? Entonces, en los programas de mindfulness y también en los programas de cultivo de la compasión, damos bastante importancia a llevar atención al cuerpo. El cuerpo es un gran olvidado en nuestras culturas. Quizás en Brasil menos que en Europa, ¿no? Porque por lo menos lo que se transmite es que es una cultura más corporeizada, ¿no? Pero en términos generales a todos nos vendría bien, ¿no? Conectar un poquito más con nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Sí, sí. En este sentido, también sabemos que tú, junto con la profesora Margaret Cullen, ha desenvolvido o programa de equilíbrio emocional baseado em mindfulness. Nos gostaria de saber um pouco como é o programa, como foi o processo de poder desenhá-lo, assim, os componentes, as coisas que tem aí, que para ti são raras, são e que podem ser algumas coisas muito similares de outros programas, e o que também distingue este programa de los otros. Muy bien, brevemente voy a contar sobre la historia y la evolución del programa, Sí. porque es una historia larga. Y yo tengo que decir que yo me subí al tren cuando ya venía andando el tren del desarrollo de ese programa, ¿no? Margaret fue una de las primeras 10 instructoras de mindfulness formadas por Jon Kabat-Zinn hace un montón de años. Y además Margaret trabajó junto a Paul Ekman y Alan Wallace para diseñar un programa secular que pudiese combinar el conocimiento sobre las emociones que viene de la psicología occidental con prácticas contemplativas que podían ser útiles para regular emociones. Esto desde la comprensión que los seres humanos sufrimos mucho a partir de las emociones. Podemos hacernos sufrir mucho uno a otro a partir de las emociones difíciles que nombrábamos antes. Y que también tenemos un gran campo de desarrollo de emociones prosociales que pueden traer mucha felicidad, ¿no? Como el amor, la compasión, la alegría empática, el perdón. Son estados que, aunque no sean todas estas emociones, sí tienen como correlatos emocionales que pueden traer mucho bienestar personal, relacional, social, comunitario, ¿vale? Entonces, cuando yo conocí a Margaret, que fue hace unos 10 años, yo estaba haciendo mi doctorado en Palo Alto sobre la compasión, y ella fue mi mentora cuando me estaba formando como instructor del programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión. Y desarrollamos una muy linda relación con Margaret. Cuando ya terminó mi formación como instructor de CCT, donde ella fue mi mentora, ella me invitó a coescribir con ella un libro sobre mindfulness y equilibrio emocional. Eso fue más o menos en el año 2012-2013. Y ahí nos lanzamos a escribir ese libro, y el libro sería una adaptación de lo que ella hizo como integración entre lo más esencial y mejor de la práctica del MBSR, de Mindfulness Based Stress Reduction, con lo que ella había aprendido del mundo de las emociones y también de la psicología de la compasión. Y yo, como soy un psicólogo clínico también interesado en la psicología, en la terapia de la compasión, terapia central de la compasión de Paul Gilbert, también traje algunos elementos desde ahí y reorganizamos lo que había pensado Margaret en un proceso de 8 semanas. Qué novedad, ¿no? 8 semanas. Sí.
Ahí hay un punto de originalidad impresionante. Sí, muy distinto de todos los otros, las otras semanas. Entonces, ¿cómo se estructura este programa? Parte con 3 semanas que están muy orientadas como un fundamento de mindfulness. Dedicamos una semana a introducir la práctica de mindfulness y mindfulness del cuerpo, mindfulness de las sensaciones corporales a través del body scan y también de la atención plena a la respiración. Dedicamos una segunda semana a mindfulness de las sensaciones agradables, desagradables y neutras. Esto es bastante particular en este programa. Usualmente no se enseña de esta manera en otro programa basado en mindfulness y está un poquito más cercana a la psicología budista, al Abhidharma. El término en sánscrito es Vedana. Vedana serían el tono de la sensación, agradable, desagradable o neutro, que acompaña a cada momento de experiencia. Es algo bien sutil que se explora bastante, por ejemplo, en los retiros Vipassana de Goenka. Sí. Porque cuando llevamos atención a este nivel sutil de la experiencia, también podemos ver nuestra reacción condicionada a estos vedanas, a estas sensaciones. Usualmente, apego a lo agradable, rechazo o evitación de lo desagradable y desconexión o ignorancia de lo que es neutro. Entonces dedicamos una semana a esto. También algo que hacemos en este programa que no es tan habitual es dedicamos bastante foco en las primeras sesiones al cultivo de la intención y la intención alineada con nuestros valores. Muchas veces los programas de mindfulness se presentan como valóricamente neutros. Solamente estamos cultivando la atención al presente. Y eso se puede llevar a disparar mejor a animales o seres humanos, sí, porque es atención plena. Pero en este programa creemos que alinearnos con nuestros valores y que sean valores que puedan estar conectados con la intención de traer felicidad y bienestar a todos los seres, no solamente a mí mismo, es importante. Ok, y una tercera semana de mindfulness está dedicada a comprender cómo funcionan mis pensamientos. Es atención plena a los pensamientos, aprender a ver los pensamientos como pensamientos y no como realidades sólidas, ¿sí? Sobre todo los pensamientos que están relacionados con juicios sobre mí mismo y sobre los demás, porque vemos que cómo pensamos sobre las situaciones y sobre las personas tiene un impacto muy grande en mi estado emocional. ¿Ok? Entonces, esas 3 primeras semanas son como de fundamento de mindfulness en cierta profundidad y luego dedicamos una semana al trabajo sobre el resentimiento y el perdón, comprendiendo el perdón como aprender a soltar poco a poco el resentimiento por el daño que yo le he hecho a otros, que yo me he hecho a mí mismo y que he recibido de otros. Son 3 direcciones del perdón. Luego dedicamos una semana al amor, en este contexto comprendido como el deseo de que los seres sean felices, incluido uno mismo. Dedicamos otra semana más a las emociones difíciles, en particular nos centramos en el miedo y en la ira, a comprender cómo funcionan en nosotros, cómo se gatillan y cómo poder relacionarnos sanamente con ellas, sin reprimirlas y sin inflarlas innecesariamente. Dedicamos una semana a la compasión y dedicamos, la compasión la entendemos como el deseo y la motivación de aliviar y prevenir el sufrimiento en los seres y en mí mismo. Y dedicamos una semana luego a una integración de todos los temas y prácticas. Esa es la última semana. Y también dejamos una semana, entre las semanas 6 y 7, a un retiro de práctica intensiva en silencio, de prácticas de mindfulness y equilibrio emocional. Así que eso es más o menos la trayectoria del programa. Sí. Estaba de escuchar, surgió un pensamiento así de que me gustaría también, tipo, de hacerle pasar por el programa, ¿sí? Porque es como poner otros elementos ahí
que son muy importantes y que vemos en muchos programas, pero que no son tan trabajados con más profundidad. Sí. Me quedé curiosa con eso, con la experiencia. Bueno, desde hace muy poco, estamos ofreciendo Margaret y yo este programa en formato online también, con lo cual, Sí, por ejemplo, ahora estamos en semana 3 con gente de varios países conectando a través de esta misma plataforma que estamos haciendo la entrevista ahora. Sí. Y algo y estoy en realidad los dos estamos muy contentos porque a los dos en los últimos años la compasión se ha tomado toda nuestra energía, nuestro tiempo. Y recién ahora estamos como pudiendo dedicarle de nuevo algo de tiempo a este programa que es realmente muy bello y toca lo emocional y relacional en mucha profundidad que no lo hace, por ejemplo, el MBCR o el MBCT. Y tampoco es un programa de cultivo de la compasión, que hay mucha gente que no llegaría a un programa de compasión, sí. pero que puede beneficiarse de prácticas que están relacionadas con la compasión y con el autoconocimiento de las emociones y cómo relacionarnos con otros, con las emociones de los otros también. Entonces es como un programa que está entre medio de programa de puro mindfulness o de pura compasión. Sí. ¿Y qué piensas así, de la importancia tal vez de los profesionales de salud y principalmente los instructores de mindfulness pasarem por este programa? Lo que piensas que podría beneficiar más este proceso, mismo que yo tenga formación en MBCR, en BRP, MBCT? ¿Por qué estar o hacer un programa de equilibrio emocional, por ejemplo, que tiene esa mezcla, podría beneficiar a los profesionales de salud? Ok. A ver, el mecanismo principal de los programas basados en mindfulness, como MBCR, MBCT, está en desidentificarse de los contenidos de la conciencia. ¿Sí? De fusionarme de los contenidos, poder generar un espacio que efectivamente me da mucha libertad y alivio, efectivamente. Es súper eficaz hacer eso. Entonces, si combinas el desidentificarme de los contenidos de mi conciencia con conocimiento experiencial y teórico de cómo funcionan las emociones, para poder relacionarme más sanamente con mi miedo, con mi ira, etc. Y si añades a eso prácticas y conocimiento para cultivar emociones prosociales como el amor, la compasión y el perdón, tienes algo distinto y complementario y de mucha potencia en comparación a solamente aprender a desidentificarte no enjuiciadoramente de los contenidos de la conciencia. ¿Vale? Eso para responder la pregunta, ¿qué podría ganar con tomar un programa así alguien que ya conoce MBCR o MBCT? Ahora, si traemos todo esto al ámbito de los profesionales de la salud, sabemos que los profesionales de la salud están bastante complicados en términos de salud mental. Sí. En números de acá de España, pero también de Estados Unidos, sabemos que al menos la mitad de los médicos están con síntomas de burnout, del síndrome de quemado. Es decir, están agotados emocionalmente, están despersonalizados en su trabajo, es decir, empiezan a tratarse a sí mismos y a los pacientes como, no tanto como seres humanos, sino como aglomerados de síntomas, ¿no? Sí. Y también baja la sensación de autoeficacia en el trabajo. Esos son los 3 síntomas de burnout. Entonces, la mitad de nuestros profesionales sanitarios están con esos síntomas. Otro dato potente es que más o menos un 10% de incluso profesionales jóvenes de medicina tienen ideación suicida, o sea, 1 de cada 10. Entonces, esta es la gente que nos está cuidando. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante cuidar a quienes cumplen la función de cuidar a otros en la sociedad. Además, los médicos y enfermeras están en una posición de ser guías como modelos de actitudes. A un paciente lo que le dice su médico se le queda grabado en la mente por años, ¿sí o no? Sí. Entonces, tanto como los maestros de escuela, yo siento que los maestros de escuela y también los profesionales de la salud están en una posición como de ser faros sociales. ¿Faro?
algo que ilumina, Sí. como un faro, ¿no? Como que Farol. ilumina, En un Brasil faro. se dice farol, Es sí. una población que enseña, incluso no solamente con lo que dice, sino cómo se relaciona, cómo trata, cómo mira. Entonces necesitamos trabajar mucho con esta población por sí mismo, pero también porque son un foco de difusión de actitudes a nivel social. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, que estamos enfrentando ahora esta crisis sanitaria con el coronavirus, justo estamos con un programa de autocuidado de los profesionales basado en prácticas de mindfulness y de compasión. Y estamos viendo que los médicos y enfermeros lo están recibiendo muy bien, lo están valorando mucho y están haciendo prácticas que adaptamos para ellos, prácticas más cortas, clases más cortas, porque es una población que está muy apretada en su calendario, pero logramos en un hospital grande en Madrid que poder insertar dentro del horario de trabajo 1 hora a la semana para aprender algo de teoría, pero bastante práctica de mindfulness, equilibrio emocional Sí. y compasión para los profesionales. Entonces, yo creo que necesitamos invertir mucho en esa población. Sí. Sí. Gonzalo, sabemos que vas a estar con nosotros en julio en Brasil y vas a hablar más, las personas podrán tener la oportunidad de hacer las prácticas, de conocer más del programa. ¿Podrías dejar este convite, hablar un poquitín de este proyecto, de cómo es la propuesta cuando Claro. estarás aquí con nosotros? Bueno, hacia fines de julio vamos a estar en Sao Paulo junto a mi querida Margaret Cullen. Vamos a tener un día, bueno, de hecho, antes de esos 2 días vamos a tener una videoconferencia con Thupten Jinpa. Jinpa es el traductor principal del Dalai Lama a la lengua española por más de 35 años y es el autor principal del programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión. Es una voz a nivel mundial muy potente y muy respetada respecto a la difusión secular de la compasión, una difusión global de la compasión. Entonces, el día viernes vamos a tener una videoconferencia con Jinpa y luego los 2 días siguientes vamos a tener 2 programas de un día con Margaret, uno dedicado a una introducción al entrenamiento en el cultivo de la compasión, este programa de 8 semanas para cultivar la compasión, que nació en la Universidad de Stanford hace unos 11 años. Y vamos a dedicar otro día a hacer un programa introductorio a Mindfulness y Equilibrio Emocional, que es el programa sobre el cual estuve hablando ahora hace un momento. Entonces, mi invitación es a quienes estén interesados en estos temas para beneficio personal o lo que puedan aportar en sus comunidades o en sus contextos de trabajo respecto a mindfulness, emociones y compasión, les invitaría a que se acerquen y a pasarse estos días con nosotros para compartir estas perspectivas y prácticas en mayor profundidad. Gracias. Gonzalo, ¿tiene algo más que le gustaría hablar o que yo no he preguntado a ti o que piensas que es importante que gostarías de charlar? Bueno, muy brevemente enfatizaría, sobre todo para las personas que están interesadas en tomar formaciones para dedicarse a instruir a otros, enfatizaría mucho el no hacerlo tan rápido, ¿sí? Que es un mensaje un poco contracultural en este tiempo, pero que necesitamos como enfatizar, es tomarse su tiempo con las cosas, como comprender con el cuerpo las prácticas, las perspectivas, el estudio es importante, la dedicación es importante, tiempo de retiro es importante. No hay que correr hoy en día y creo que si algo nos está enseñando este virus que estamos enfrentando a nivel global es que a lo mejor necesitamos hacer menos y necesitamos detenernos un poco más y profundizar más que quedarnos en la superficie rápida. Y lo otro es que ojalá también conectar estas prácticas con una visión, me atrevería a decir, existencial y espiritual.
de la vida. Hoy en día, tal como hace 2500 años, hay sufrimiento. La escala del sufrimiento que estamos enfrentando probablemente es más amenazante, por lo menos para la especie humana hoy en día. Sí. Me refiero a la sexta extinción masiva. Hoy en día perdemos unas 20 especies animales y plantas al día. Hoy en día, mientras un cuarto de la población tiene obesidad o sobrepeso, otro quinto o cuarto de la población humana no tiene suficiente para comer. Un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable. Y estamos enfrentando crisis sistémicas muy importantes. Entonces, lo que quiero decir es que estas prácticas pueden ser muy potentes para poder enfrentar el escenario complejo de dificultades que estamos enfrentando los seres humanos. Y creo que es importante como conectar lo que hagamos respecto a estas prácticas con los contextos sociales, comunitarios y globales que estamos enfrentando. Que creo que el cuidado personal es muy importante, pero que necesitamos una mirada que vaya más allá del bienestar, disminución del estrés, etcétera, a nivel personal. Hoy en día creo que va quedando cada vez más claro que no podemos pensar en el bienestar individual si no tenemos en perspectiva el bienestar también global. Sí. ¿Sí? Creo, no recuerdo quién es la cita, pero me gusta mucho esa cita que dice que la guerra en cualquier parte es una amenaza a la paz en todas partes. Necesitamos también prestar atención a lo que está pasando a otros que no son mis amigos, no son mis familiares, Sí. son la gente que piensa igual que yo. Eso, como enfatizar un poco la perspectiva un poquito más amplia que contextualiza estas prácticas. Sí, como algo más expansivo, que Exacto. sale del individual a los otros, a la naturaleza, al planeta, y al estar vivo ahí, y a ser parte de todo. Tal Sí. cual. Sí, sí, y practicar un poco la humildad de que no estamos en el Sí. centro de la vida, somos un hilito de una hebra, de un tejido muy grande de Sí. la vida. Sí. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. A mí fue, estoy con mucho gusto de conocerte, escucharte, poder hablar un poquitín contigo. Espero verte en julio con mis amigos aquí en Brasil y todas las personas que estuvieran interesadas en estar con nosotros y practicar juntos. Entonces, nos vemos ahí. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Gracias a ti, Angélica. Gracias a Breno, a Vivian y todo el equipo del Centro de Promoción de Mindfulness.